En TN23 agradecemos el favor de su sintonía. Usted lo sabe, estamos en todo el país. Más de 600 empresas de cable retransmiten nuestra señal en toda Guatemala. En la región central también estamos en señal abierta, canal 23 UHF. Ahora iniciamos el rostro de la noticia. Aquí en media hora son analizados temas de interés nacional. Hablemos hoy sobre temas salariales. Hay resultados muy importantes durante los últimos días, y es que los salarios diferenciados, recuerda usted, unos que eran menores al salario base de los guatemaltecos, pues obtuvo una resolución desfavorable de la Corte de Constitucionalidad. Hablaremos sobre ello y también sobre las propuestas de salario mínimo para este año 2015. A continuación nos está acompañando el licenciado Luis Linares, quien es analista de ACIES, especialista en este tipo de temas. Bienvenido. Gracias, licenciado Bolaños, muy amable, es un gusto estar de nuevo aquí compartiendo con usted. Muy buenas tardes a la estimable audiencia. Nuevamente gracias a usted por estar con nosotros para que nos expliquen esta primera parte sobre los salarios diferenciados. Recordar cuál fue la idea, quién la lanzó en su momento y qué ha ocurrido históricamente. Pues fue una idea que comenzó a promover el gobierno, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo a mediados de 2012, cuando presentaron la política de empleo seguro y decente. Ahí ya se esbozaba porque hablaban de salarios regionales o territoriales en función de las características y el costo de la vida de una determinada región o un territorio determinado. Posteriormente, en otra presentación de finales de 2012, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo ya hablaban de salarios que irían como complemento de las zonas especiales de desarrollo económico que planteaban en la propuesta de ley de inversión y empleo, que contemplaba la exoneración de impuestos para las empresas que se instalaran en estas zonas, y a esto venía agregado la posibilidad de un salario mínimo diferenciado en la medida en que iba a ser menor o sustancialmente menor, porque tenía como referencia el salario mínimo de Nicaragua, que es un salario bastante más bajo que el de Guatemala. Y entonces fue cuando pues entusiasmaron a las autoridades de los 4 municipios, formaron las comisiones paritarias, y a finales del año 2014 fueron emitidos los acuerdos gubernativos donde se fijaban salarios que eran la mitad del salario mínimo vigente para todo el país, para actividades agrícolas, no agrícolas y actividad exportadora y de maquila, que anda, digamos, por los 3,000 quetzales, y entonces esos salarios se fijaron en unos 1,500. Hubo impugnaciones de parte de organizaciones sindicales y del Procurador de los Derechos Humanos, y la Corte de Constitucionalidad admitió el recurso, las acciones para su trámite, suspendió provisionalmente la vigencia de esos acuerdos. Quiere decir que no pudieron establecer las empresas con esos salarios, sino que tuvieron que esperar a la resolución final, que vino hasta ahora el mes de septiembre, de manera que estos salarios pues quedaron definitivamente suprimidos o eliminados del ordenamiento jurídico guatemalteco. En su momento ustedes en ACIES hicieron varios análisis. ¿Qué nos decían estos análisis respecto a estos salarios diferenciados? Pues había varios puntos que tomábamos en cuenta en nuestro análisis, que fue precisamente este documento que fue publicado, que se denominaba, hacíamos la pregunta si los salarios mínimos diferenciados eran una oportunidad o un desacierto, y concluíamos que eran un desacierto y que además violaban disposiciones establecidas especialmente en el convenio 131 de la OIT sobre los salarios mínimos, que dice que esos salarios no pueden ser reducidos, y contravenían principios fundamentales de los derechos sociales y de los derechos laborales, que se refieren principalmente al principio de progresividad, es decir, que los derechos deben ir hacia arriba, no hacia abajo, y que en determinadas circunstancias puede haber una reducción de esos derechos porque se está protegiendo un bien mayor. Por ejemplo, el caso de la edad de jubilación, que la Corte no cerró el paso a que el Congreso en un momento dado
suba de 60 a 65 años la edad de jubilación, que digamos el derecho ahorita que tienen los trabajadores del sector privado es jubilarse a los 60 años, pero podría subir a 65 porque lo que se buscaría es proteger lo mayor o lo principal, que es el sistema de pensiones, porque si el sistema de pensiones llegara a quebrar, pues de nada serviría tener el derecho. Entonces, la reducción podría ser razonable en la medida también que fuera proporcional, pero esa reducción tan drástica, tan brutal de bajar a la mitad del salario, pues no hemos podido conocer todavía, no ha sido publicada la sentencia de la Corte, pero hay un aspecto que nosotros señalábamos y era que la rebaja con relación a la canasta básica de alimentos era muy grande, reducir a la mitad, y parece que ese es uno de los argumentos de la Corte de Constitucionalidad. Y otro argumento que planteábamos era que en el caso de países como Nicaragua, Panamá, hay salarios diferenciados, por ejemplo, entre las empresas que operan en régimen normal y las que operan en zonas francas. Pero ahí las empresas de zonas francas tienen salarios más altos, porque como reciben beneficios del Estado al ser exoneradas de impuestos, pues que de alguna manera le devuelvan a la sociedad, compensen a la sociedad ese sacrificio que hace el Estado. Y señalábamos que el problema no es diferenciar salarios, porque de hecho ha habido el salario de la actividad exportadora y de maquila es un poquito más bajo que el salario mínimo de actividades agrícolas y no agrícolas. Pero la diferencia no tiene que ser tan grande y no se justificaba con otro aspecto que son las posibilidades de las empresas, porque no se sabía qué empresas iban a estar ahí. Y se partía de entrada que esas empresas no podían pagar un salario mínimo como el vigente para todo el país, pero eso de ninguna manera se demostraba. ¿Cuál es la relación que usted ya mencionó entonces entre esos 1.500 quetzales y el costo de la canasta básica? Pues es aproximadamente un 50%, porque el costo de la canasta básica anda por los 2.800, 2.900 quetzales. El salario mínimo está un poquito abajo nada más de la canasta básica de alimentos, pero y se supone que una familia pues no necesariamente trabaja solo una persona, pero también hay que considerar que el 25% de los hogares de Guatemala, o sea, 1 de cada 4 hogares, tiene jefatura femenina, o sea que son de madres solteras. Y ellas no tienen, al no tener pareja, no tener esposo, no tienen posibilidad de tener un compañero de hogar que ingrese, que percibe ingresos. Entonces, cuando se habla del salario mínimo, hay que pensar que hay unos hogares donde puede haber 2 perceptores de ingresos, pero muchos hogares solo tienen 1. Entonces, si se baja a la mitad del salario mínimo, quiere decir que esa familia de una madre soltera estaba condenada a comer solo tortillas con frijoles. De estos salarios diferenciados, si hubieran sido autorizados finalmente, ¿qué otros riesgos podría conllevar para el país? Bueno, el mayor riesgo es fomentar la desigualdad. El principal problema que tiene Guatemala, por lo que no salimos, por lo que estamos estancados, es la desigualdad, la forma como se reparte el pastel de los beneficios sociales. Y estos salarios venían a profundizar la desigualdad porque reducían la participación de los trabajadores en el reparto de ese pastel y aumentaban la parte que corresponde a los empresarios. Y lo otro es también el tema que iba a generar conflictividad, así como en su momento, a pesar de que pagaban un salario mínimo casi igual al resto, las maquilas con las condiciones precarias de empleo que íbamos a tener a mediano plazo, las demandas de los mismos trabajadores, porque al estar ellos ya, no es lo mismo alguien que gana 1.500 al mes chapeando o trabajando con el machete y el asadón, que alguien que ya se convierte en un obrero fabril, en un obrero de la manufactura. Entonces esto nos iba a llevar a tarde o temprano a situaciones de malestar como lo que estamos vivimos muchas veces en el tema laboral. Y la otra cuestión es que es injusto que los problemas de competitividad del país, que tenemos problemas de seguridad, de infraestructura, de corrupción administrativa, pues se quieran resolver por la vía de los bajos salarios, que sean los trabajadores los que carguen con el peso de una economía que no es competitiva, pero que no lo es
por una serie de factores que no tienen que ver necesariamente con el precio de la mano de obra. En ninguna parte entonces de esta especificación se determinaba qué tipo de empresas podían llegar a estos municipios, licenciado. Bueno, ¿Y eso se decía qué de implica? manufactura ligera, que se supone que es el ensamble. Entonces ahí podía ser, digamos, también las mismas maquilas, después porque es ensamble de ropa, o empresas que van a ensamblar o maquilar artefactos eléctricos, herramientas, partes de vehículo. En fin, la manufactura ligera es básicamente ensamblar, unir piezas, armar pequeños aparatos, empacarlos y todo lo demás. Entonces iba a ser básicamente las empresas, digamos, de industriales ligeras, y dentro de esto, pues, lo que se iba a dar muy probablemente era que maquiladoras que estaban en el departamento de Guatemala, en Chimaltenango, en Palín, digamos, pues se trasladaran fácilmente a Mazahua, y las que están aquí en el departamento de Guatemala, en la zona 18, se pasaran para San Agustín o para Guastatoya, y entonces no íbamos a tener nuevos empleos, sino que simplemente cambio de un empleo que está ahorita relativamente bien pagado, regular pagado, por un empleo mal pagado, porque eso es lo que sucedió en Honduras con lo que ya le llaman salarios mínimos regionales. En el siguiente bloque vamos a hablar sobre otro tema. Entonces, concluyendo con este, si no se pudo, si ya la Corte de Constitucionalidad dijo no a los salarios diferenciados, ¿cuál podría ser la propuesta viable para crear más empleos? Por una parte, por ustedes, y por otra parte, los candidatos a la presidencia. ¿Nos estarán diciendo algo? Pues lamentablemente no hay soluciones simples y mágicas para el tema del empleo. Nosotros en ACIES elaboramos unas propuestas que se denominan En Busca del Trabajo Decente, que conforman 10 propuestas en temas de creación de empleo y de calidad del empleo. También Fundesa ha hecho que bastante coincidentes, y nosotros incluso tomamos referencia de las propuestas de Fundesa y CACIF, donde plantean la creación de 1 millón de empleos en los próximos 10 años. No es tan fácil crear empleo, pero por ejemplo nosotros proponemos en este documento que presentamos en el mes de junio que se utilicen recursos del presupuesto que actualmente están mal utilizados, desperdiciados en programas de apoyo a la economía campesina, porque la pobreza en Guatemala está concentrada en las áreas rurales, en las familias campesinas, y se establezcan programas de empleo temporal que podrían paliar la situación de las familias más pobres, más necesitadas de ingresos, mientras se activan, vamos resolviendo los problemas que afectan la producción y la productividad de las empresas. Por ejemplo, las extorsiones, ¿cuántas pequeñas empresas no matan las extorsiones? Entonces, es necesario tener presente que no hay una sola solución, sino que es un paquete de soluciones integrales con las cuales debemos de buscar crear más empleo, pero no debemos descuidar la calidad del empleo. Gracias, licenciado. En este momento iremos a la pausa, pero volveremos de inmediato ya con otra parte del tema. En este caso, pues será el salario mínimo a discutirse durante los próximos meses. Volvemos de inmediato. Surdia, de lunes a viernes a las 15 y 16:30 horas y a las 21:30 horas en TN23 en el mundo, con noticias departamentales e internacionales por TN23. Todo noticias 24 horas. Amamos el mar. Amamos los mariscos. Amamos la comida auténtica. Amamos el buen sabor. Amamos servirte bien. Saboréalo. Restaurante Puerto Barrios. Mariscos frescos. La noticia está en un cambio constante y TN23 le presenta los hechos más destacados minuto a minuto. TN23 con más emisiones de noticias que cualquier otro medio. En vivo,
desde el lugar donde ocurren las noticias. TN23, el único canal de noticias en Guatemala a las 24 horas. Porque una noticia no tiene horario. TN23, todo noticias las 24 horas. Continuamos en TN23 y en el rostro de la noticia en este programa hablando sobre salarios. Ahora hablaremos sobre el salario mínimo en Guatemala. Muy importante porque cada fin de año el presidente de la República lo fija. Puede que haya aumento o puede que no. Sabremos la historia de lo que ha pasado durante los últimos años y cuál es el procedimiento, porque seguimos con el licenciado Luis Linares, analista de Asíes. Entonces, recordemos, ¿cómo es la fijación del salario mínimo? Bueno, el Código de Trabajo establece un procedimiento de consulta que va desde lo que se llama comisiones paritarias, que se pueden integrar tantas comisiones como se considere conveniente. Puede haber, antes, hace muchos años, había por zonas económicas, había 5 o 6 zonas por una gran cantidad de actividades, y ahora pues tenemos tres salarios mínimos fijados regularmente, que son actividades agrícolas, no agrícolas y actividades portadoras de maquila. Para cada una de ellas se integra una comisión paritaria que está integrada en partes iguales por representantes de trabajadores y representantes de los empleadores y un inspector de trabajo que es el que preside la comisión. Ha habido también salarios mínimos fijados para periodistas y para actividad de panadería y repostería, pero eso lo hacen generalmente cada 3 o 4 años porque son salarios un poco más altos que los que se fijan cada año. Y estas comisiones trabajan tienen un tiempo determinado para presentar su recomendación a la Comisión Nacional del Salario, que es un órgano tripartito integrada ya por representante del Ministerio de Trabajo, siempre de los empleadores y los trabajadores, y esta comisión, después de recibir los informes o recomendaciones de las comisiones paritarias, ahí participan también como asesores representantes del Banco de Guatemala, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, de varias instituciones. Vienen y emiten una recomendación que puede ser aumentar, puede ser mantener el mismo salario, y lo que ha sido más común en los últimos años, en el 2012, alcanzar un acuerdo por primera vez después de como 15 años o más de no alcanzarlos, en donde las comisiones pues no alcanzaban acuerdo y no había entonces recomendación qué hacer al organismo ejecutivo, y entonces quedaba al ministro de Trabajo y al presidente de la República tomar la decisión si aumentaban el salario o no. Y como hubo en el 2012, que hubo una recomendación que fue aprobada de consenso por la Comisión Nacional del Salario, pues lo ideal es que si hay recomendación, el organismo ejecutivo avale mediante el acuerdo gubernativo y fije los salarios en función de lo que recomendaron las partes involucradas, pues los actores tripartitos. Ustedes hacen análisis coyunturales y completos. ¿Qué piensan de qué pueda suceder en Guatemala en cuanto a este tema de los salarios mínimos, dada la situación política y los indicadores económicos últimos? Pues yo creo que el gobierno haya o no haya recomendación de la Comisión Nacional del Salario, el gobierno creo que va a tomar una decisión de aumentar los salarios mínimos, y que esa decisión podría andar en alrededor de un 5, 6, 7%, que es un porcentaje razonable. Lo ideal es que, por eso es necesario que la inflación se mantenga baja, se mantenga bajo control, para que los aumentos al salario mínimo sean un poquito arriba de la inflación, para que paulatinamente vaya aumentando el ingreso real, el poder adquisitivo. Porque si se aumenta 10% el salario, pero aumenta 15% la inflación, los trabajadores en realidad van a perder el 5% con el aumento de la inflación. Entonces, en una situación macroeconómica donde la inflación está bajo control, se espera que sea del 3%, pues lo razonable será un 5, 6, 7%,
porque nosotros también estamos un poco abajo en el salario real. En los últimos años el salario ha perdido poder adquisitivo porque en algunos años no ha habido aumentos o han sido muy pequeños y necesitamos siempre ir aumentando esa capacidad de ingreso, de consumo de los trabajadores. Es un elemento fundamental incluso para la misma actividad económica, porque el salario de los trabajadores se traduce en consumo y viene entonces un ciclo económico que mejora, que aumenta, y al haber más consumo, pues las empresas venden más y pueden también crear nuevas plazas, nuevos puestos de salario. Entonces yo creo que un porcentaje de ese monto sería razonable y no representaría también un gasto o un costo excesivo para las empresas. ¿Qué otros indicadores son importantes aparte de la inflación? ¿Hay algún otro que pese tanto como este? Sí, el otro que pesa, que se recomienda la OIT, es el de la productividad. Pero la OIT mira la productividad no de la persona específica, de decir puede cortar un quintal de maíz, de café, y en lugar de un quintal que corte 2, sino que la productividad de la economía, que digamos, aquí en Guatemala no hay una medición, no tenemos en nuestras cuentas nacionales una medición de la productividad, pero entonces la OIT recomienda que veamos en cuánto se incrementa el producto por habitante. Al crecer la economía, y también crece la población, pero si la economía crece un poquito más o bastante más que la población, el producto por habitante también va a crecer. Entonces que se vea la relación de inflación y producto por habitante, y de ahí se saque un porcentaje de aumento que sea razonable tanto para los trabajadores en cuanto a que aumenten algo, que puedan aumentar el ingreso real, y para que las empresas lo puedan soportar. Porque los dos elementos que se deben tomar en cuenta al fijar el salario mínimo es, por un lado, las necesidades de los trabajadores y por el otro, las posibilidades de las empresas. En la historia reciente de Guatemala, ¿usted recuerda cuál ha sido el salario mínimo más alto y el más bajo y su impacto en esos años en la economía guatemalteca? El último incremento, porque ha venido creciendo el salario mínimo desde los años 60, 70, porque como no puede haber reducción, lo que puede pasar, lo ha pasado algunas veces, que no se mueve, pero después siempre ha ido hacia arriba, y el último aumento muy fuerte fue en tiempo de Álvaro Colón, que creo que fue después como castigo a los empresarios por lo de Rosenberg, porque cabal fue ese año que aumentó un 14% el salario de la maquila. Y los empresarios pues dijeron que iba a ser una debacle económica, que iba a bajar la tasa de crecimiento, que iban a bajar las exportaciones, que iba a haber despidos, y la realidad es que nada de eso pasó. Entonces no se cumplieron esas predicciones apocalípticas, catastróficas que hubo. Eso no quiere decir que se pueda hacer o se deba hacer esos incrementos del 14-15% como los que hizo también Portillo durante su gobierno, sino que la misma OIT, la CEPAL, recomienda que los incrementos sean moderados, que sean pero sostenidos cada año, porque si no se aumenta un año 5%, pues al año siguiente va a haber que aumentar 10%, y para una empresa es mejor que hoy se acomode con 5 y el año entrante con otros 5 y no 10 de un solo golpe. Entonces, cuando estuve en el Ministerio de Trabajo, pues hicimos en ese año, en el periodo del gobierno del presidente Arzúa, aumentos del 8 o 10%. Entonces, hasta ese porcentaje creo yo que puede mantenerse en una forma razonable. Más allá del 10%, si el golpe es muy fuerte para las empresas y se corre el riesgo o que haya despidos o que las empresas no puedan crecer porque la actividad económica no les permite pagar salarios muy altos de un año para otro. Y en el caso contrario, en el caso en el cual no se aumente el salario mínimo, también debe impactar al trabajador, me imagino. Claro, porque se estanca el ingreso del trabajador, la inflación de todas maneras, aunque sea poco, pero aumenta. Y como le decía, dado el reparto del pastel que tenemos de los beneficios sociales, está demostrado con la experiencia de países como Brasil, como Chile, que la mejor forma de reducir la pobreza y la desigualdad no son las
transferencias monetarias condicionadas, sino que son trabajos dignamente remunerados. Entonces, es fundamental para reducir la pobreza y la desigualdad una política moderada, prudente de salarios mínimos. Gracias, tenemos un minuto para concluir. Sus consideraciones finales entonces sobre qué podría pasar y qué recomiendan ustedes. Bueno, lo ideal es que los interlocutores sociales, empleadores y trabajadores se pongan de acuerdo. Que los empresarios abandonen, ya lo han abandonado un poco porque antes sobre lo que ofrecían era 0%, ya llegaron a ofrecer 2, 3, 4%, pero los trabajadores piden el 100% y eso pues es deseable, pero no es posible. Entonces también que reduzcan sus pretensiones o sus propuestas a un nivel razonable y eso contribuye a darle legitimidad a la institución del salario mínimo, que eso es importante, que al funcionar la institución, el procedimiento de salario mínimo se genere confianza y de esa manera no haya, digamos, como insatisfacción de parte de unos o de otros con relación al monto del salario que se fija. Lo ideal es un acuerdo y que ese acuerdo lo respete y lo avale el organismo ejecutivo. Licenciado Linares. Gracias, licenciado Bolaños. A usted muchas gracias por estar con nosotros tocando estos dos temas importantes. Entonces, salarios diferenciados ya no habrá en Guatemala, al menos así lo determinó la Corte de Constitucionalidad, y el salario mínimo, pendientes a esta información durante los próximos meses. Como siempre, le invito a quedarse en esta frecuencia, TN23, la correcta, si usted quiere programas de contenido y noticias.